olvida grabar. Gracias. Muy amable. Ahora sí. Bueno, si usted se lo pregunta por qué se anotan con una Z, si los naturales son con una N de natural, Z no es Z de C entero, ¿no? Nada que ver, pues. Entonces, ¿por qué se hace con una Z? Eso viene porque estos objetos son de Alemania. ¿Ya? Si usted busca ahí en alemán, cómo se dice la palabra entera en alemán, yo no sé cómo se dice la palabra entera en alemán, pero empieza con Z. Ya, entonces teníamos los enteros. Después, ¿qué vienen? Mire, voy a considerar ahora esta ecuación. Considera ahora esta ecuación. 2x menos 1 igual a 0. Esta ecuación, de nuevo, sus componentes son puros números enteros. El 2, el menos 1 y el 0 son puros números enteros. Sin embargo, ¿cuál es la solución de esta ecuación? ¿Cuánto me da? Un medio, ¿cierto? Un medio, exactamente. La solución de la ecuación es un medio. Entonces, de nuevo, lo que quiero que tenga claro es que se escapa. ¿Sí? Yo estoy en Z, planteo una ecuación en Z, porque todos sus componentes son enteros, y la respuesta del resultado se salió, se fue para otro lado, ya no es entero. Eso da origen, se da cuenta que con los naturales hicimos lo mismo y obtuvimos los enteros. Y ahora tenemos los enteros y obtenemos algo más grande. ¿Qué es ese algo más grande? Son los números racionales. ¿Qué son los números racionales? Son los números que pueden ser fracciones. Ya, Se denota por Q. se nota por Q, estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo y esa definición me gustó muchísimo porque eso es, así es. Y Los siempre la forma es que A y B con B distinto a 0. Claro, exactamente. Los racionales se abrevian así con esta Q, bien pronunciada, bien mayúscula, y son todas las fracciones donde el numerador y el denominador de la fracción, el número que está arriba y el número que está abajo, son enteros. Y por supuesto que el denominador, el número que está abajo, no puede ser 0 porque no se puede dividir por 0. Cosa que no hemos comentado aún, pero se lo tengo que comentar en algún momento, porque no se puede dividir por 0. También hay que hablarlo. Ya, esos son los números racionales, son todas las fracciones cuyos numerador y denominador son enteros. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Tenemos el 1 medio, tenemos el 1, tenemos el 0, tenemos el menos 3, tenemos el, ¿qué más hay aquí? El 0,98, tenemos el 0,671, tenemos el 71 partido por 23, etc. Y con un menos aquí, así, a darle color. ¿Ya? Y también están los decimales periódicos, ¿no? Pero eso ya es otro tema que no hemos conversado bien, qué son los decimales periódicos, los semiperiódicos, no nos vamos a meter en eso todavía, porque quiero que entiendan que estas cosas son fracciones, ¿ya? Todo se puede poner en fracciones, esos son los números racionales. ¿Sabe usted por qué se llaman racionales? No sé si sabe usted eso. ¿Por qué se llaman racionales? ¿Qué tiene que ver lo racional con las fracciones? ¿Qué tiene que ver eso con eso? Porque existen también números irracionales, ¿puede ser? Sí, eso también lo vamos a ver enseguida, pero mi pregunta es otra. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué se llaman racionales a las fracciones? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Puede ser porque se raciona por como, porque siempre que hablan de fracciones yo me imagino como la típica torta que nos decían que se divide en pedazos. Claro, claro, Entonces claro, que se claro. raciona, puede ser por eso. Sí, de hecho sí, tiene que ver mucho con eso, porque tiene que ver con la raíz. No, no tiene que ver con la raíz, eso lo veremos a continuación cuando hablemos de los irracionales. ¿Ya? Los números racionales, efectivamente, cuando tú te muestran una torta, ¿cierto? Y la dividís así como una cantidad de pedazos, es como que tomáis un entero y lo divides por otro, ¿sí? Aquí en este caso estoy mirando 1/8 de la torta, ¿vale? Eso es una porción, ¿bien?
ese objeto se llama razón, una razón. ¿Qué es una razón? Es una fracción, sin ninguna distinción. Tal vez le suene el concepto de proporción también. ¿Ya? Que, por ejemplo, voy a tomar un ejemplo. ¿Qué es un cuarto de 20? ¿Cuánto es un cuarto de 20? ¿Cuánto es un cuarto de 20? 5. 5. Efectivamente, 5. Lo que estoy haciendo, póngale ojo a esto, lo que estoy haciendo es tomar un número y como que sacarle una porción a ese número, ¿cierto? Fragmentarlo, dividirlo. Eso es una razón. ¿Bien? Por eso los números se llaman racionales. Y de hecho son sinónimos. Los racionales con las fracciones es sinónimo, son palabras sinónimas. Y eso viene de mucho más atrás porque el concepto de la razón también involucra al pensamiento mismo, ¿no? Razonar. La palabra razón es una palabra muy interesante porque remite a dos cosas, remite al pensamiento y remite a la fracción también. Como le estoy diciendo. Nosotros nos estamos enfocando en la segunda definición porque esta es la matemática. Esta es más bien psicológica, ¿no? O antropológica. Pero en algún tiempo en la antigüedad estas dos cosas eran la misma. Ya en la antigua Grecia, la matemática y el pensamiento eran de uno solo. Bien, y después la humanidad lo empezó a separar. Ya, eso. No quiero entrar en detalles con esa explicación, pero que tenga ojo que la palabra razón igual es como muy interesante de por sí. Y así están los números racionales, también están los números que vienen después, es más todavía. ¿Y por qué? Porque cuando ahora yo considero esta ecuación, x cuadrado menos 2 igual a 0. Esta ecuación de nuevo, fíjese que es una ecuación, ahora es de grado 2, que acá tiene un exponente cuadrático, pero es una ecuación cuyos coeficientes, estos números que aparecen acá, son todos racionales. De hecho, ni siquiera son racionales, son enteros. ¿Sí? Es mucho más fácil, son enteros. Tienes el menos 2 y tienes el 0. Pero la solución de esta ecuación, ¿qué es? ¿Cuánto vale la solución de la ecuación? Raíz de 2. Raíz de 2. ¿Sí o no? ¿Alguien piensa algo distinto? ¿Raíz de 2? ¿Estará en lo correcto el compañero? ¿Qué cree usted? Ya, la respuesta es casi. Levanto ahí el dedito, porque efectivamente, como dice Giselle, en realidad tiene dos soluciones. Raíz de 2 y menos raíz de 2 también. Las dos. Tiene dos soluciones, no tiene una sola, tiene dos. Y es raíz de 2 y menos raíz de 2. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque raíz de 2, si tú lo elevas al cuadrado, te da 2. 2 menos 2 es 0. Lo mismo ocurre con el menos raíz de 2. Si tú tomas menos raíz de 2, lo elevas al cuadrado, el menos por menos te va a dar más. Por lo tanto, menos raíz de 2 al cuadrado también es 2. Y si tú le restas el 2 te da 0. Ya tienes dos soluciones. Eso también lo tenemos que ver bien en detalle cuando veamos en general la ecuación cuadrática, ¿no? Pero bueno, el punto es que este número, el raíz de 2, me voy a centrar específicamente en este, ya en el raíz de 2. Aunque podría considerar el negativo, pero me voy a centrar en este. Este número no es racional. No lo es. Porque es infinito. No, esa no es la respuesta correcta, aunque tiene mucho que ver, pero no tiene que ver, no es correcto, porque mira, te lo Podría ser contra... irracional, ¿no es así? Sí, te lo voy a poner de esta forma. Este número, el 0,93 periódico, también es un número que tiene infinitos decimales. Tiene infinitos decimales, pero sí es racional. A diferencia del raíz de 2, que también tiene infinitos decimales, pero no es racional. Ese es un Que no irracional. se puede determinar mediante una fracción. Exactamente, eso es.
El raíz de 2 es un número irracional. ¿Por qué es irracional? Porque no cumple con lo que dijimos de Q. ¿Qué significa eso? Que no se puede poner en fracción. Eso es, no se puede poner como fracción. No se puede. ¿Cómo estoy yo, como persona, como ser humano, como matemático, cómo puedo decir yo estar tan seguro de que este número no se puede poner como fracción? ¿Cómo sé que yo eso es verdad? ¿Por qué? Esa es la pregunta más de base. ¿Por qué no se puede poner como fracción? ¿Alguna vez le han mostrado eso? ¿Por qué no se puede poner como fracción? ¿Cómo estoy yo tan seguro de que no se puede poner como fracción? ¿Alguien sabe la respuesta a eso? Para la fracción tienen que estar dentro de los enteros. ¿No Ya. estaría? Sí, pero no es razón suficiente. Mire, le voy a explicar por qué, el argumento. Esto es una demostración. Esta va a ser su primera demostración matemática en el curso. Esto es una demostración. En matemáticas siempre argumentamos todo lo que decimos. ¿Ya? Todas las cosas en matemáticas o son verdaderas o son falsas. No hay ambigüedades en matemáticas. ¿Ya? Una demostración, que es lo que le voy a mostrar, es una argumentación de por qué una verdad es verdad. ¿Ya? La demostración es la siguiente. ¿Por qué raíz de 2 es irracional? ¿Por qué es así? Le voy a mostrar por qué. A ver si me sigue la demostración que le voy a mostrar. ¿Qué pasaría? Vamos a suponer por el contrario. Supongamos, por el contrario, por absurdo, por contradicción, vamos a suponer que raíz de 2 es racional. Sí es racional. Vamos a llegar a una contradicción. ¿Ya? Si suponemos que sí es racional, ¿qué significa esto? Que raíz de 2 se puede escribir como una fracción. Va a ser un A partido por B. ¿Sí o no? Va a ser un A partido por B. Estoy suponiendo que es racional. ¿Ya? Pero lo que voy a hacer además es que voy a considerar que estos cosas son una fracción irreducible. ¿Sabes lo que es una fracción irreducible? ¿Qué es una fracción irreducible? ¿Sabes lo que es eso? Ellas Yo creo- están en su mínima. No se puede simplificar más. Eso, exactamente. Ambas respuestas son correctas, exactamente. Por ejemplo, el 2/4 no es una fracción irreducible, ¿no es verdad? La fracción irreducible, de hecho, sería el 1/2, que sí es irreducible. ¿Vale? De hecho, son dos fracciones iguales, pero esta está en su forma no reducida y esta sí está en su forma reducida, y ya no se puede reducir más. Entonces lo que voy a hacer es tomar una fracción que ya no puedo reducir más. Lo estoy suponiendo que es irreducible al tiro. ¿Bien? Raíz de 2 lo estoy escribiendo a y b como irreducibles. Ya. Si tengo entonces que mi raíz de 2 lo escribí como una fracción irreducible, lo que voy a hacer es lo siguiente, mire. Voy a tomar esta b y la voy a pasar para allá multiplicando. Que lo que va a quedar entonces, b multiplicado por raíz de 2 es igual a a. ¿Ya? Espero que me vayan siguiendo todo lo que estoy diciendo. B multiplicado por raíz de 2 va a ser igual a A. Lo único que hice fue pasar el B para el otro lado. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a elevar toda esta ecuación al cuadrado. ¿Ok? Le elevo al cuadrado. ¿Qué va a quedar entonces al lado izquierdo? B al cuadrado por 2, ¿sí o no? Y el lado derecho queda A al cuadrado. ¿Ya? ¿Vamos bien? Espero que vayamos bien. Entonces lo que hice fue lo siguiente. Yo supuse que el raíz de 2 era partido por B, y a lo que estoy llegando es que
2 veces b cuadrado era a cuadrado. Eso fue lo que llegué. Ya lo borré todo, pero eso es lo que estábamos. ¿Hasta ahí alguna duda hasta el momento? Pregunta. Todavía no termino la demostración. ¿Me va siguiendo todo el mundo? Sí. ¿Alguna duda hasta el momento? Ya, perfecto. Muchas gracias. Listo. Tengo que 2b cuadrado es a cuadrado. Y aquí ya llegamos a la contradicción. ¿Por qué? Voy a dejarlo marcado con rojo porque esto es importante. Esta fracción es irreducible. Ya. Mire, entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? ¿Qué es lo que tengo en esta ecuación? Ahora vamos a hablar de números pares e impares. ¿Ya? Vamos a hablar de números pares e impares. Fíjense en lo siguiente. Yo tengo que a cuadrado es igual a 2b cuadrado. Por lo tanto, el a cuadrado es par. ¿Sí o no? ¿Le parece esto es correcto o no le parece que es correcto? El número a cuadrado es un número par. ¿Por qué es un número par? Porque es un múltiplo de 2. ¿Sí? Es un 2 por algo, 2 por b cuadrado. Es un número par. ¿Ya? Listo, tengo que el a cuadrado es un número par. Pregunta entonces, el a, ahora sin el cuadrado, ¿es también par? ¿Qué le parece? Si un número al cuadrado es par, ¿será que el número original también es par? ¿Qué cree usted? ¿O será que es Sí. impar? ¿Qué cree usted? ¿Será que es impar o será que es par? Depende. ¿Qué me puede decir? Depende de qué, a ver. Es par, según yo. Yo creo que es par. Veo respuestas divididas. La respuesta es que es par. ¿Ya? La respuesta es sí. Esto es par, efectivamente. No depende de nada, ¿no? Es par, sin ninguna duda, es par. ¿Por qué? ¿Cómo le argumento yo que esto es cierto? Le voy a dar una pequeña argumentación de por qué eso ocurre. Si tengo que a cuadrado es par, significa que es un múltiplo de 2. Entonces va a ser un 2 por, qué sé yo, una estrellita. ¿Ya? 2 por estrellita. ¿Qué pasaría si el a es impar? Mira, si el a es impar, significa que el a se puede escribir como un múltiplo de 2, 2 por k, más 1. ¿Sí? Un número impar es un múltiplo de 2 más 1, o menos 1, como quiera. ¿Ya? Más 1 o menos 1. Si el a no fuese par, sería impar. Pero si yo tengo un número impar y lo elevo al cuadrado, ¿qué pasa si yo tengo un número impar y lo elevo al cuadrado? Voy a ocupar el cuadrado de binomio, mire. Tengo 2k más 1 al cuadrado. ¿Cuánto va a quedar esto? 4k cuadrado más 4k más 1. ¿Sí o no? ¿Vamos bien? Entonces, mire, para que entienda, si el a es impar, que estoy haciéndolo para que se convenza que efectivamente el a es par. Si el a fuese impar, entonces su cuadrado, el a cuadrado, también va a ser impar. Fíjese en esto. Porque va a ser un múltiplo de 4 más 1. ¿Se da cuenta? Me va a dar un múltiplo de 4 más 1. Y un múltiplo de 4 es claramente par. Si le sumo un 1, me va a dar impar. Y eso me contradice el hecho de que el a cuadrado era par. ¿Está bien? ¿Se entendió o fue muy enredado eso? Sí, se entendió. Bueno, en todo caso es un detalle. Ya, qué bueno que se entendió. Es un detalle en todo caso. Pero la argumentación de si yo tengo que a cuadrado es par, entonces el a también mismo, el a es par. Ya, no puede ser impar. No puede ser. Es derechamente es par. Entonces, si es que el a es par, continuemos aquí, si es que el a es par, significa que el a se puede escribir como un múltiplo de 2. Voy a elegir una letra, una C, ¿ya? 2 por C, otra letra. Otro número entero que es una C. Entonces ahora vuelvo acá arriba y lo voy a reemplazar aquí, fíjese, lo voy a reemplazar acá. Entonces, si lo reemplazo, obtengo que 2b cuadrado es el a al cuadrado, pero el a es 2 veces c, entonces queda 2c al cuadrado.
Ya lo reemplacé. Porque yo sé que es par, entonces va a ser 2 por algo, que es 2 por c. Desarrollo del cuadrado. 2c cuadrado es 4 veces c cuadrado. ¿Bien? Y ahora voy a simplificar el 2 con el 4. De tal manera que ahora tengo que b cuadrado es 2c cuadrado. ¿Sí o no? ¿Ya? Tengo que el b cuadrado es 2c cuadrado. Y eso es contradicción. ¿Por qué? Porque si el b cuadrado es 2c cuadrado, ocurre lo mismo que está acá arriba. Lo mismo que está marcado con azul. Esto significa entonces que el b cuadrado es par. Y si el b cuadrado es par, esto significa que el b es par. ¿Sí o no? Con el mismo razonamiento que acabamos de hacer. Si el b cuadrado es par, entonces el b mismo también es par. ¿Está bien? Los vamos a marcar ahora con color verde. Entonces yo tengo que el a es par y tengo que el b es par también. Ambos dos son pares. Los dos al mismo tiempo. Y eso es imposible. Eso es contradicción. ¿Por qué contradice lo que está acá marcado con rojo? Porque si el a es par y el b es par, entonces esta fracción no es irreducible. Se puede reducir. ¿Sí o no? Eso es una contradicción. Lo vamos a marcar ahora con rojo. Esto se abrevia así. En matemática ocupamos esta simbología. Son unas flechitas cortándose. Eso es una contradicción. Contradice el hecho de que la fracción es irreducible. ¿Ya? No pueden ser los dos para el mismo tiempo y a la vez que la fracción sea irreducible. Eso es imposible. No puede ser. Como esto es una contradicción, esto significa que nuestra suposición original de suponer que la raíz de 2 era una fracción, esa suposición no puede ser. Y eso concluye finalmente con lo que quería demostrarle yo. Por lo tanto, este es un símbolo que se ocupa en matemáticas que usted quizá ya vio. Por lo tanto, quizá usted ya lo conoce de antes. Por lo tanto, el raíz de 2 es irracional. Y se pone un cuadradito al final de la demostración. Esto también es parte de la nomenclatura de matemática. Cuando uno termina una demostración, coloca un cuadrado al final para decir que aquí terminó la demostración. Preguntas, ¿se entendió eso, ese argumento? ¿Quedó claro? ¿Dudas, consultas? Eso entendió, profe. Por lo menos a mí me quedó clarísimo. ¿Comentarios, dudas, alguien más? ¿Que no? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Profesor, yo tengo una duda. Dígame. Pero creo que lo entendí. Mire, el a elevado 2 era par porque era también 2 por b elevado 2. Sí. Y cualquier número que sea impar por 2 es par, ¿o Sí, no? sí. Eso sería como la explicación, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que un número par, ¿qué es un número par? Un número par es un múltiplo de 2. ¿Ya? Entonces, si Claro, claro. el a cuadrado era 2 por algo, entonces inmediatamente el a cuadrado es par, porque es un 2 por algo, 2 por b cuadrado. Independiente si el b es impar o es par, lo que sea, es un 2 por algo y por lo tanto es par. Exacto, porque ya pongámosle que fuera 7, 7 por 2 va a ser 14. Sí, 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 exactamente. ¿Y qué significan los 3 puntitos que me perdí en eso? Ahí está, es por lo tanto. Un por lo tanto Ya. es un conector lógico en matemáticas que es como para dar una conclusión, ¿cierto? Esto es lo que yo concluyo después de todo lo que acabo de decir. Concluyo que raíz de 2 es irracional. Ya, perfecto. Se ¿Alguien parece tiene también al alguna? Sharingan. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Profe, una duda? Dígame. El irracional era la Q con esta cosita así como... Lo voy a mencionar enseguida. Okay. Ya. Gracias por su pregunta. Ya estamos quedándonos sin tiempo. Queda poco. Solo quiero comentarle dos cosas antes de terminar.
Esto que le acabo de demostrar, este fenómeno, este hecho de que raíz de 2 es irracional, esto se sabe desde la antigua Grecia, desde Pitágoras. Hace 2500 años ya se sabe este resultado. Esto es matemática muy, muy antigua, muy antigua. Ya se sabía en esos tiempos, antes de Cristo. Y en ese periodo de la historia, los pitagóricos eran una secta. En ese periodo de la historia en Grecia, la Grecia antigua, estaban llenos como de sectas que no eran sectas así como, ¿cómo decirlo? En el No sentido que como lo Charles entendemos, Manson. claro, no en el sentido que lo entendemos ahora como secta, ¿no? Como tan peyorativo, sino que en ese momento eran agrupaciones que se dedicaban a entender el universo, a pensar, ¿ya? Pensaban y entendían la manera, el mundo de una forma religiosa, de una forma filosófica, mezclaban matemáticas, mezclaban música, todo era un todo junto. La medicina, la filosofía, todo era junto, no estaba separado. Ya los pitagóricos fueron las personas que descubrieron este hallazgo de raíz de 2 irracional. Y eso fue, en ese momento, esto es un dato histórico, en ese momento eso era un pecado, que raíz de 2 fuese irracional. Era algo prohibido. Y a la gente se la mataba por eso. ¿Por qué? Porque en ese momento de la historia los pitagóricos creían que el universo era armónico, ¿ya? Tenían una cosmovisión muy interesante. Creían que los números eran la manera de entender el universo y que los números eran lo más puro posible y eran como lo más ordenado que había para entender la realidad. Entonces la existencia de un número que fuese irracional para ellos era contradictorio con sus creencias. Y ellos mismos lo descubrieron y ellos mismos se dieron cuenta de esa como incongruencia que había en sus ideas y por lo tanto esto se guardaba como secreto. Y la persona que lo revelaba lo asesinaban. El raíz de 2 tiene toda una historia muy interesante. Es el primer número irracional que se conoce. De hecho, viene del teorema de Pitágoras también. Si tú miras un triángulo rectángulo y tú sabes que el cateto vale 1, el cateto vale 1, la hipotenusa te va a valer raíz de 2. Eso es de Pitágoras, del teorema de Pitágoras. Viene de ahí. ¿Ya? Tiene toda una historia muy interesante. Bien, los números irracionales entonces, en nuestro tiempo ya la gente no se la mata por estas verdades, ya se aceptó y la matemática sigue, etc. Los irracionales no tienen un símbolo, no se anotan de ninguna letra. A veces lo anotan como con una I, a veces con una Q, con un asterisco, a veces con una Q, con una C. Esto no tiene un símbolo estándar, no tiene símbolo. No se anotan de ninguna forma. Lo que sí hay un símbolo es para lo que viene después, que son los números reales. Esto es nuestro tema de trabajo, los números reales. ¿Qué son los números reales? Al final son todos los racionales con los irracionales. Esos son los números reales. Juntos, unidos, mezclados, los racionales con los irracionales. Ahí están todos esos números que usted puede conocer. El número pi, el número 0, el 1, el 2, el 3, el 10, el 50, el número e, raíz de 2, logaritmo de 20, qué sé yo. Todos esos números son reales, ¿ya? Y se anotan con esa R mayor. Pregunta, duda, consulta, ¿se entendió todo? Profesor, una Dígame. duda, eso es unión, ¿cierto? Sí, esa U que está ahí, la escribí a uno de Ah, chanta. Espérame, voy a anotar de nuevo. La escribí muy a la rápida. Los reales son los racionales que se anotan con la Q, ¿no es cierto? Unido, esa es esa U, ¿cierto? Los irracionales. Ya, entonces vamos a quedar aquí. Mañana vamos a continuar y a dar más detalles de este tema. ¿Bien? Vamos a hablar de los reales. Ahora les mostré como de dónde salieron, pero ahora vamos a empezar a detallarlos más. ¿Consulta alguien? ¿Duda para terminar? Última consulta. Profe, Dime. ¿vamos a ver los complejos y los imaginarios? No, pero se los voy a comentar mañana también. ¿Ya? Ah, bien. No va a ser parte del curso, pero sí se lo voy a comentar como un dato nomás.
¿Ya? Ok. ¿Alguna otra duda, pregunta? Para ir terminando ya. Yo tengo otra, profe. Dime. ¿Usted generalmente da guías como para ejercitar? Mira, los apuntes que vamos a ir subiendo clase a clase van a haber ejercicios, ¿ya? Hay ejemplos Ok. resueltos y van a haber ejercicios propuestos. Pero además también vamos a ir subiendo guías de repente, pero no al tiro, lo vamos a poner más adelante en el aula, ¿ya? Pero sí, en algún momento puede que haya una guía de ejercicios, por ejemplo, como tipo prueba, cosas así, ¿ya? Ok, gracias. Listo. Ya vos, gente, cuídense, nos vemos mañana, que estén bien. Ya, Chao, profe, profe, chicos, gracias. que la hayan Chao, pasado profe. bien. Chao, Buen día. Chao, 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 chao. profe. profe. Chao. Chao, profe, Muchas gracias. gracias. Chao. Chao, profe.